Bueno, muchachos, buenos días. Disculpen el retraso, pero estaba en una reunión que se extendió un poco. Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, veo que con el tiempo se va disminuyendo los estudiantes que encienden la cámara. Bueno, nosotros vamos a continuar, espero esta semana, entre nuestra clase de hoy y mañana, poder terminar todo el tema del derecho de las personas y de las relaciones familiares para poder entrar luego de su semana de receso, que es la próxima semana, ¿cierto? Sí, señor. Poder comenzar con el tema de derecho de bienes. Entonces, bueno, terminamos entonces de analizar los presupuestos del matrimonio. Luego vale la pena, digamos, analizar cuál era, pues, digamos, esto naturalmente ya lo analizamos, cuál es el elemento constitutivo del vínculo matrimonial. Como habíamos visto, es una situación de hecho, ¿cierto? Es una situación de hecho que tiene efectos jurídicos. Entonces uno dice, ¿para qué sirven los presupuestos jurídicos del matrimonio? Pues para que se produzcan los efectos jurídicos del matrimonio. Es decir, si se encuentra presente el elemento constitutivo, ¿cuál es el elemento constitutivo del vínculo matrimonial? El deseo de hacer una vida en común. Exactamente. El elemento constitutivo es lo que los romanos llamaban la affectio maritalis. La affectio maritalis. Afecto maritalis que efectivamente se concreta en la intención o la voluntad de los contrayentes de hacer una vida en común, de hacer de convivir. Entonces, si se presentan, y bueno, y uno dice, ¿cómo se hacía para exteriorizar la affectio? O sea, ¿cómo se exteriorizaba la affectio? Pues en primer lugar, a través de la vida común, es decir, de compartir el hogar, pero también algunos otros actos jurídicos podían hacer, digamos, evidente o desde el punto de vista eh, social, exteriorizar esta affectio maritalis, es decir, no solamente la vida común, sino también el hecho de que hubieran habido promesas de matrimonio, promesas matrimoniales, llamadas esponsales, ¿cierto? Que eran aquellas promesas en donde alguno de los contrayentes prometía que eh, se vincularía en matrimonio con otro. También, por ejemplo, cuando hubo dote, que lo vamos a ver ahora que era la dote, también cuando se hubo dote y naturalmente, con el acto de la conventio in manu, ¿cierto? La conventio in manu representa pues este acto formal a través del cual si se trata ya sea de, digamos, de la confarreatio o de la coemptio, que son actos propiamente formales, pues naturalmente de ellos podemos extraer la intención de las partes. Entonces uno diría, el elemento constitutivo más los presupuestos de validez del matrimonio, ¿cierto? Porque de nada sirve que haya una vida común y un afecto marital, por ejemplo, si no hay capacidad natural, si no hay capacidad jurídica, o si hay algún otro impedimento.
Esto entonces producirá los efectos del vínculo matrimonial, ¿cierto? Los efectos jurídicos, los efectos del vínculo matrimonial. ¿Cuáles eran esos efectos del vínculo matrimonial? ¿No? ¿Cuáles eran los efectos que producía esa situación de hecho? Uy. Entonces, ¿cuáles eran esos efectos que se producían? En primer lugar, que los hijos nacidos de esta unión serían hijos legítimos, ¿cierto? Que los hijos son legítimos. ¿Y qué hace que los hijos, o qué genera que los hijos sean legítimos? Pues que quedan sometidos a la potestad del marido de esta unión, ¿cierto? Porque siendo legítimos, entran dentro de la familia proprio iure. Por eso el matrimonio lo vimos como ese elemento esencial o estructural de la familia proprio iure, porque a partir del matrimonio, los hijos concebidos al interior de esta unión, pues quedan sometidos a la potestad del marido. Y además, como lo vimos, adquieren la ciudadanía romana si es que el padre era romano. Luego, la, la mujer contrayente, la mujer contrayente adquiere la dignidad social y jurídica del marido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el marido es un senador, pues la mujer entra a ser parte del círculo senatorial, ¿cierto? Entonces, las dignidades propias del hombre, a ellas accede la mujer. Y genera también algunas expectativas sucesorias. Que esto digamos que lo van a ver ustedes en el taller, en el ámbito del derecho de las sucesiones, entonces esto digamos que lo dejo para que ustedes lo vean porque naturalmente las expectativas sucesorias en todo caso dependerán de si era un matrimonio cum manu o si era un matrimonio sine manu. Pero esto pues lo verán ustedes más adelante. Entonces estos eran, digamos, los principales efectos del matrimonio, ¿cierto? Los hijos son legítimos, la mujer adquiere la dignidad social y política de su marido, social y política del marido, y se producen o se generan expectativas sucesorias entre los cónyuges. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, ¿cómo se producía? Digamos, ya vimos cuáles son los elementos constitutivos, cuáles eran los presupuestos, cuáles eran los efectos. Luego, ¿cómo se disuelve el vínculo matrimonial? ¿Cierto? La disolución del vínculo matrimonial. Mariana. Hola, buenos días. Me surgió una pregunta, ¿sí? De que, bueno, en el primer presupuesto de que los hijos de esta unión, de este matrimonio, van a estar sometidos a la potestad del marido, pues, de esta unión, porque cuando se daba esta, em, esta convectio manu, la mujer, pues, pasaba a la estructura familiar del marido y estaba sometida, pero, digamos, por ejemplo, al pater de su marido, ¿no? Entonces esos hijos, ¿por qué estarían Bueno, sometidos no, tienes toda la razón, claro, claro, esa era una precisión completamente, es una precisión completamente correcta. Claro, quedarán sometidos a la potestad del marido si el marido era sui iuris y si no era sui iuris quedarán sometidos a la potestad del pater del marido. Ah, gracias. Gracias a ti, Mariana, por esa precisión que yo pasé de largo. Entonces, fíjense que tratándose del afecto marital es el único elemento constitutivo del matrimonio, pues cuando cesaba, ¿cierto? Ese afecto maritalis, pues el vínculo podía disolverse. Entonces, primero se disolvía, digamos, una primera causa. Uy. No sé qué le está pasando a esto.
Entonces, primero se disolvía por causa de la muerte o capitis diminutio máxima de alguno de los contrayentes, ¿cierto? Naturalmente se disolvía. ¿Por qué? Porque al producirse o la muerte del sujeto o la pérdida de la libertad, pues su relación familiar se torna completamente irrelevante, ¿cierto? ¿Cuándo más se disolvía? Por la voluntad de los contrayentes. Ahí entra el repudium y el divorcium, profe. Exactamente, exactamente. Entonces veíamos que tenemos por un lado el divortium. Fíjense que nosotros hoy denominamos todavía de la misma manera este, esta situación. Y el divortium o el divorcio, de hecho, proviene del verbo divertere, que es alejarse. Fíjense, los romanos siempre en su practicidad y en su pragmatismo lingüístico, esta situación se identificaba a través del verbo divertere, que era alejarse. En consecuencia, una vez alguna de las partes, ambas partes de común acuerdo decidieran terminar con el vínculo, pues bastaba simplemente con que lo manifestaran de cualquier manera y se produjera la separación, lo que llamamos la separación de cuerpos. Luego, no tenía que provenir de un acuerdo de las partes, sino que podía una de las partes decidir unilateralmente terminar con este vínculo, lo cual llamaban los romanos repudio o repudio. Y fíjense que no había ninguna formalidad para que se realizara este divorcio. Es decir, bastaba manifestar cualquier manifestación externa, social, que implicara la separación de la pareja, pues contenía los efectos de divorcio. Sin embargo, si se trataba de un matrimonio cum manu, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, el vínculo matrimonial se termina a través del divorcio o del repudio. Pero ¿qué pasa si se había producido un matrimonio cum manu? La mujer estaba sometida a la potestad de su marido o del pater de su marido y decide además terminar con este vínculo de potestad. Pues en este caso, los romanos tenían la disfarreatio. La disfarreatio, que era un rito formal hecho a la misma forma de la confarreatio, a través de la cual cesaba esa potestad que tenía la mujer, que tenía el marido sobre su esposa, y entonces a través de este acto solemne y religioso, pues la mujer o regresaba a su familia de origen, pero fíjense que podía pasar que al regreso a su familia de origen, ya su pater, por ejemplo, si había un pater, hubiera fallecido. Entonces, si había fallecido el pater, por ejemplo, o se había producido una capitis de minutio, etc., y se habían convertido en su iuris los hijos, ella se volverá entonces su iuris, si no, volverá a la potestad de su pater. Esos eran, digamos, los efectos de la disfarreatio. Que repito, la disfarreatio, ¿qué es lo que elimina? El vínculo de la conventi, que, repito, es distinto al vínculo matrimonial. El vínculo generado por la conventium manu es un vínculo de potestad, distinto al vínculo matrimonial. Entonces, si usted hizo un matrimonio cum manu y quiere, además de disolver el vínculo, terminar con la potestad, debe hacer o debía realizarse el acto de la disfarreatio. En edad posclásica y como consecuencia de la influencia del cristianismo y como consecuencia de la influencia de la doctrina cristiana en el pensamiento jurídico, pues naturalmente el vínculo matrimonial o la institución del matrimonio fue objeto de duras críticas por parte de la doctrina cristiana, tratando entonces de concebirse el matrimonio como un vínculo indisoluble, ¿cierto? Si bien en el derecho romano nunca se abolió
digamos, esa concepción de matrimonio como un vínculo indisoluble, o más bien, perdón, nunca se concibió como un vínculo susceptible de ser terminado. Sí encontramos en el derecho posclásico y particularmente influenciado por el cristianismo algunas limitaciones a, em, especialmente al repudio. Digamos que el divorcio en el derecho romano se mantuvo siempre como esa posibilidad libre que tenían las partes de decidir terminar con el vínculo. Pero cuando se trataba del repudio, diríamos que en época posclásica, por influencia de la doctrina cristiana, sí encontramos una limitación a cuándo podía ejercerse el repudio. Entonces, por ejemplo, se tenían como causas de repudio el que alguno de los contrayentes eligiera la vida claustral, es decir, la vida religiosa. Entonces, por ejemplo, la vida claustral era una de era una razón, digamos, era una causa justa de repudio. También lo era la imposibilidad de reproducción, es decir, lo que hoy llamamos la impotencia o infertilidad. El desaparecimiento de uno de los contrayentes, ¿cierto? Que no sabemos si murió, pero digamos que desapareció ya fuera por abandono o ya fuera por una causa externa. Cuando la deportación o la deportatio de alguno de los contrayentes, es decir, la pérdida de la ciudadanía. Y también, por ejemplo, cuando alguno de los contrayentes realizara alguna conducta inmoral. Conducta inmoral tal como el adulterio, como la prostitución de alguno de los contrayentes, el concubinato o la comisión de un crimen público. Entonces, fíjense cómo en todas estas situaciones eran las únicas situaciones que, según la doctrina cristiana que influenció el derecho privado, podía entonces terminarse o disolverse el vínculo matrimonial por una decisión unilateral. Santiago. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Pues para la disolución por la disfarreatio, en ese caso, ¿cómo hacían los extranjeros? Porque ellos no podían celebrar la confarreatio si no tenían que hacerlo a través de la coemptio. Claro, pero no, en este caso, digamos que este rito, claro, teniendo ius connubium, por ejemplo, si se había hecho a través de coemptio, en todo caso se hacía uso del ritual de la disfarreatio para eliminar el vínculo, porque al final era la única manera a través de la cual podía terminarse el vínculo. Entonces, si bien a la confarreatio no podía decir, la disfarreatio sirve para terminar el vínculo por cualquiera de las tres formas que se hubiera dado, por el usus, por la confarreatio o por la coemptio. Listo, gracias, profe. Santiago Velandi. Profe, una pregunta, digamos, ¿los vínculos matrimoniales también volvían cuando el sujeto se le ejercía el poslimidium? Claro, el vínculo matrimonial volvía cuando se ejercía el poslimidium, porque es parte de la ficción que se producía. Pero si, digamos, la persona ya se había casado otra vez porque perdió la ciudadanía. Claro, si había contraído nupcias, ese vínculo matrimonial también sería, es decir, perdería validez porque porque en ese caso nos encontraríamos frente al fenómeno de digamos, de la bigamia o de las dos nupcias. Okay. Entonces, el segundo matrimonio perdería validez. Pero claro, ¿qué es lo que podrían hacer? Pues simplemente divorciarse, al regreso de este sujeto, divorciarse o repudiarse para poder luego contraer un vínculo válido. Bueno, digamos, uno de los conceptos, digamos, fundamentales en el derecho romano en el ámbito del matrimonio, y que, digamos que de hecho,
fue muy utilizado y de hecho todavía en las sociedades más tradicionales es todavía utilizado, es la institución de la dote. Entonces, ¿qué era la dote? La dote era un conjunto de bienes que el pater de la mujer o un tercero, porque podía hacerlo tanto el pater como un tercero, daba al marido en razón del matrimonio, ¿cierto? Entonces era un conjunto de bienes que el pater o un tercero daba al marido con ocasión del matrimonio. En el derecho romano arcaico, la dote se entregaba, porque si ustedes recuerdan, en el derecho romano arcaico, el matrimonio más usual era el matrimonio cum manu. ¿Lo recuerdan? En el derecho arcaico era muy usual que el matrimonio fuera cum manu. Entonces esta dote tenía por finalidad de alguna manera compensar el hecho de que esta mujer iba a perder la expectativa sucesoral de su familia de origen, porque como iba a salir de su familia de origen para convertirse en parte de la familia de su marido, estos bienes los otorgaba el padre de alguna manera en compensación a que esta mujer ya no fuera a recibir digamos, la sucesión que le correspondería si se hubiera mantenido dentro de la familia. Sin embargo, esta figura no desaparece, aunque el matrimonio sine manu se convierta en la regla general. Porque lo que va a pasar en el derecho clásico es que los juristas, cuando van a razonar en torno a la dote, van a decir, mire, en realidad, independientemente de que el matrimonio sea cum manu, sine manu, la contribución que se genera a través de la dote tiene por finalidad contribuir a la manutención de la mujer, ¿cierto? Porque si bien estos bienes entran o pertenecían al patrimonio del marido, se consideraban en todo caso que eran bienes afectados a la unión marital, ¿cierto? Y como estaban afectados a la unión marital, debían, digamos, destinarse a los gastos de la familia. De hecho, a tal punto lo interpretaron de esta manera los juristas, que cuando se terminaba, digamos, si se daba por terminado el matrimonio, los bienes dotales, los bienes que se habían entregado en dote, debían regresar a la mujer, debían volver a la mujer. ¿Por qué? Porque los bienes estaban destinados a la manutención de la mujer. Entonces, ¿cómo se constituía esa dote? Se constituía a través, digamos, de una datio que se llamaba la dotis dictio, ¿no? La dotis dictio. Era un negocio formal que estaba destinado a prometer por parte del padre o del tercero al marido que se le daría la dote, ¿cierto? Ese era el negocio jurídico, la dotis dictio, que se ejecutaba pues a través de, como lo vamos a ver en derecho de bienes, pues a través de actos de transferencia, que podían ser una mancipatio, si era un bien mancipi, o una traditio, si no era un bien mancipi, etc. Pero la dotis dictio, entonces estábamos viendo. Entonces vimos en el derecho arcaico, esto está convirtiéndome arcaico, en el derecho clásico, constitución a través de la dotis dictio. ¿Cierto? Que era una promesa de dar los bienes. Es decir, era la promesa que hacía el pater o el tercero al marido. Bueno, al futuro marido, porque esta promesa solía hacerse antes de que se contrajeran las nupcias.
¿Cuál era la condición jurídica que tenían los bienes dotales? O sea, ¿cuál era la condición, en qué situación jurídica se encontraban los bienes dotales? Si bien el marido estaba en la obligación, digamos, los bienes eran del marido, ¿no? Los bienes entraban al patrimonio del marido o del pater del marido. Allí dependería nuevamente si él era sui iuris o alien iuris. Sin embargo, estaba en la obligación de restituir estos bienes. Más bien, estaba en la obligación de restituir los bienes siempre que se produjera la disolución del vínculo matrimonial. Eso quiere decir que si se disolvía por divortium o por repudium, él tenía que devolverlos. Él tenía que devolverlos a la mujer. Y si se disolvía por muerte del hombre, pues sus herederos estaban en la obligación de restituir estos bienes. De restituir, en realidad, bueno, más que una restitución, en realidad no era una restitución, porque se entregaban a la mujer. Lo que pasa es que dependería de si la mujer quedaba sui iuris, porque su pater ya no estaba vivo, o su pater todavía estaba vivo, su anterior pater, y ella quedaba sometida a la potestad. Entonces dependería si sería restitución o si era restitución o si era entrega a la mujer. En lo que tiene que ver con la restitución de la dote, digamos, como repito, la dote tenía por finalidad la manutención de la mujer. En consecuencia, si se producía el divorcio o la viudez, pues estos bienes dotales pues estaban destinados a que la mujer pudiera seguir manteniéndose, ¿cierto? Pudiera seguir manteniéndose. Pero repito, la restitución se hacía al pater de la mujer si todavía estaba vivo o a la mujer si es que quedaban en manos de la mujer. En algunos casos, de hecho, con la finalidad de tutelar estos bienes, una ley Julia, es decir, de época de los Julio Claudios, del siglo I, entre el siglo I antes de Cristo, prohibió al marido enajenar esos bienes sin autorización de su mujer. Es decir, el marido no podía enajenar, no podía vender los bienes dotales sin que la mujer lo hubiera autorizado, porque este era un mecanismo pues para proteger estos bienes y que estos bienes estuvieran siempre allí prestos a servir para la manutención de la mujer. Sin embargo, en algunos casos el hombre no estaba, entonces vimos restitución. Sin embargo, en algunos casos el marido no estaba obligado a restituirlos, ¿cierto? No estaba obligado. ¿Cuándo no estaba obligado a restituirlos? Ya le doy la palabra, Alejandro. ¿Cuándo no estaba obligado a restituirlos? Primero, cuando la mujer hubiera realizado una conducta inmoral, ¿cierto? Como por ejemplo, el adulterio. Como el adulterio. Segundo, cuando si la mujer sustrajo los bienes del marido cuando dejó el hogar. Entonces, cuando la mujer, repudiando al hombre, se lleva bienes del marido, pues el marido podrá retener los bienes dotales que compensen esos bienes que sustrajo la mujer. Entonces, por ejemplo, si los bienes dotales, si se había entregado en dote unas joyas y unos animales, y la mujer cuando cuando repudia a su marido y decide irse, se lleva a sus esclavos, se lleva unos esclavos y se lleva unas monedas de oro, pues podrá el marido retener aquellos bienes dotales que compensen esos bienes que sustrajo la mujer. Y naturalmente el hombre podrá compensar, esto es cuando hubo sustracción de bienes, y por último, cuando el hombre pretenda compensar los gastos que él realizó en los bienes dotales. Entonces, por ejemplo,
Los bienes dotales eran, por ejemplo, un esclavo era un bien dotal, pero para el esclavo hubo que alimentarlo, el esclavo tuvo que, digamos, hubo que gastarse dinero en la manutención de ese esclavo. Entonces el hombre podrá decir, yo retengo los bienes hasta el monto de los gastos en los que tuve que incurrir para el mantenimiento de los bienes dotales. Alejandro. Buenos días, doctor, ¿me oye? Sí, señor. Una pregunta, ¿los bienes totales podían ser qué? ¿Cualquier cosa o algo que le generara un beneficio a la pareja? Cualquier tipo de bienes. Ok, gracias, profe. Samuel. Sí, profe. Para los extranjeros que tenían, ellos que no tenía los mismos efectos que el matrimonio legítimo, que los que Sí, estamos claro, porque la dote era un instituto propio digamos, del matrimonio y entonces podía perfectamente aplicarse todas las reglas de la dote. Bueno, muchachos, digamos, nos hace falta un solo tema chiquito, que es el análisis de la patria potestad, de la adquisición y la pérdida de la patria potestad. Y algunos temas relacionados con los peculios de los hijos de familia. Pero este tema, como es un gran tema, digamos, es un gran tema, lo vamos a analizar el día de mañana. Digamos, y con este tema terminaríamos y cerraríamos nuestro tema de personas. Les quiero pedir un favor para que podamos mañana terminar y desarrollar este tema, que como les pedí la clase pasada, a quienes asistan presencialmente, por favor, comencemos la clase lo más rápido posible porque nos estamos tomando mucho tiempo en comenzar nuestra clase presencial. Entonces les pido que por favor mañana a quienes van estén muy listos para comenzar nuestra clase a las 9. Alejandro. Profe, es una pregunta breve. ¿Todo esto también va a entrar en el parcial de hoy? No, tranquilo. Ok, gracias. Vamos, el último tema que, como algunos de ustedes vieron ayer, el último tema que se está preguntando son los presupuestos de validez del matrimonio, que será pues la gran boleta de la lotería que tendrían ustedes, porque es lo mismo que habían visto el día del examen o el día anterior. Pero la última pregunta son los presupuestos de validez del matrimonio. Santiago. Sí, doctor, es que me quedó todavía un poco en duda lo de la restitución en el segundo presupuesto, entonces ¿ya que me lo podría explicar la de sustrato de bienes? No, entonces cuando no hay que restituir, ¿no? Entonces, mire, digamos que, le vuelvo a poner el iPad. Digamos que la dote estaba conformada por, digamos que Aaron y se entregaba, pues porque por ejemplo eran los esclavos que siempre habían estado destinados al cuidado de la mujer en su familia de origen, entonces pues se le dan en dote para que estos esclavos sigan, digamos, ayudando a la mujer. Se entrega se entrega, no sé, unas monedas de oro, ¿cierto? Una determinada suma de dinero, no sé qué le está pasando a esto. Lápiz se descargó. Entonces, entregamos en dote una suma de dinero, un fundo y 2 esclavos, ¿cierto? Una suma de dinero, un fundo y 2 esclavos. Y cuando la mujer se va de la casa, en cambio se lleva otros esclavos distintos a los que le habían sido entregados, otros esclavos,
se lleva 3 caballos y se lleva unas joyas, ¿cierto? Ve que no son los bienes totales, sino se lleva otros bienes que son del marido, porque todos los bienes son del marido, el pater del marido, porque la mujer no tiene patrimonio. En ese caso, lo que el marido puede decir es, yo retengo la dote, o sea, yo retengo los bienes totales hasta el monto en el cual los bienes que ella se llevó, pues, correspondan. Entonces, si se llevó 3 esclavos y eso, digamos, si lo que se llevó vale 500 y la dote vale 2000, pues él solamente tendrá que restituir los 1500, ¿no? O sea, lo que hace él es compensar un poco los bienes que fueron sustraídos por parte de la mujer. Ah, ok, muchas gracias, doctor. Trini. Buenos días, doctor. ¿Sería posible que explicara otra vez la ley Julia que decía que no se podían Bueno, enajenar claro. Claro, entonces, en este mismo ejemplo, ¿cierto? Obviamente, ¿cuál es la idea? Proteger los bienes totales, porque eventualmente si el vínculo matrimonial termina, pues necesitamos que estos bienes sean restituidos. Entonces, por ejemplo, si el marido quiere vender el fundo que le fue entregado en dote, requiere la autorización de la mujer. Y claro, ya, ¿por qué? Porque está en decisión de la mujer disminuir su dote, ¿cierto? Pero la idea es que el marido no disminuya la dote sin autorización de su mujer. Ahora, ya si la mujer acepta que se produzca la venta y en consecuencia se disminuya el patrimonio total, pues será una decisión, digamos, cuyo riesgo corre la mujer. Pero la idea era proteger a la mujer de que el hombre malversara los bienes totales sin su autorización. Vale. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana en clase presencial. Y bueno, a los que nos vemos esta tarde, pues nos vemos a la 1 para comenzar el examen. ¿Listo? Gracias, Gracias, Bueno. doctor. Gracias, doctor.